Qué alegría encontrarnos en este quinto domingo de Pascua. Seguimos con la alegría de Jesús resucitado. Para hacer esta lectura orante, dispongamos el Espíritu. Pidámosle al Espíritu Santo que venga y nos dé la fuerza, la gracia, la capacidad de entender hoy las Escrituras y que este mensaje pueda llegar al fondo del corazón y transportarlo a la vida, convertirlo en vida. También luego de orarlo. Vamos hoy a tomar el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Primer momento, lectura del texto. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes están limpios por las palabras que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca, luego lo recogen y lo echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que deseen y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante, así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volvamos a tomar el texto. Pidámosle al Señor aquí la fuerza de que estas palabras lleguen a lo más profundo del alma, a lo más profundo del espíritu con minúscula, ahí en nuestro corazón, y podamos tomar todos los detalles. Por eso una segunda, una tercera, una cuarta lectura. Hoy hay una comparación, el contexto es la última cena, Jesús está dando una enseñanza. ¿Cuál es esa enseñanza? ¿Cuál es la comparación? ¿De qué está hablando el Señor Jesús? Él es, hemos escuchado varios: yo soy la resurrección en la vida, yo soy el pan de vida. Hoy dice: yo soy. ¿Qué predicado nos da hoy para el nombre de Dios? Acuérdense que yo soy es Yahvé, yo soy el que soy. ¿Qué más nos dice el Señor? Hay un verbo hoy que es clave. ¿Cuál es ese verbo? Según aplicar ese verbo, eso dará unas consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué pasa si uno no hace lo que dice Jesús? ¿Qué podemos hacer nosotros sin Dios? Esa es la pregunta también. ¿Cuál es la glorificación del Padre? Todos los elementos, como siempre, versículo por versículo, alguna expresión. Hoy hay un verbo fundamental, hay que buscarlo. ¿Qué nos pide esta palabra hoy? Segundo momento, meditación. Como hemos venido caminando en la Pascua con el gozo de la resurrección, Juan nos ha venido acompañando con todo su mensaje, que es muy teológico, muy profundo, muy cargado de un sentido lleno de la savia de la vida que nos da Jesús. Hoy el contexto es, en la última cena, aparte de la institución de la Eucaristía, de dejar el mandamiento del amor, en el lavar los pies y servir y amar y dejar la Eucaristía como sacramento, como presencia real de Jesús, pues al final da una serie de enseñanzas y de recomendaciones que sean la forma como de acercarse a lo que viene, a la cruz. Y prepara el corazón de sus discípulos y da las últimas palabras que son cargadas de un contenido muy profundo, porque ellos tendrán que ir y llevar el nombre de Jesús y tendrán que comprender que si no están unidos a Él, pues las fuerzas de ellos no darán si no están unidas a Jesús. Por eso utiliza una comparación ya muy utilizada desde el Antiguo Testamento y empieza a hablar como esta comparación de la relación de ellos y de los hijos de Dios con Él se parece como el cultivo de la vid. Por eso hoy utiliza el nombre de yo soy la vid, o la expresión yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. ¿Qué es la vid? Es el cultivo de la uva. En el tiempo de Jesús ellos podían comprender las palabras de Jesús porque estaban habituados a las cepas que brotaban, y de las cepas venían los sarmientos y de los sarmientos venían las uvas. Dependiendo del cultivo, dependiendo de las buenas
técnicas o formas de cuidar el cultivo, pues daba uvas agradables, y si no, pues daría uvas amargas o insípidas. Esta comparación con esta simbología, esta forma de hablar, esta imagen que toma Jesús hoy, es utilizada también en el Antiguo Testamento. Si ustedes miran en Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 7, allí el profeta está hablando de una comparación como Dios habla a través de la relación que él tenía con Israel, como en el cultivo de una viña. Por eso Isaías 5, 1, 7 habla de un amigo, tenía una viña, la cuidó, la cavó y puso el lagar, puso todos los elementos, la guarda para que pudieran cuidarla, la dotó de lo mejor y esperó las mejores uvas, y por el contrario dio uvas amargas. Y entonces se lamenta, que dice: ¿qué no he hecho yo por mi viña? Que me he desgastado, no le faltó hacer nada. Y entonces el profeta parte de esta enseñanza para mostrar cómo Israel era esa viña, y cómo dentro de ese Israel, pues una parte selecta de Judá, pues era el lugar que esperaba mejor fruto, y dio uvas amargas en homicidios, en injusticias, en infidelidades y en idolatrías. No dio los frutos para los cuales Dios venía preparando y cultivando a Israel para que diera lo mejor. Entonces, con ese sabor bíblico, pues Jesús le está hablando a los apóstoles de algo que ya habían escuchado, esos frutos que dan aquellos que son como esa viña que ha sido bien cuidada por Dios y responden dando lo mejor. Aquí la invitación es a comprender ya Jesús se aplica a él esta simbología con el cultivo de la vid, porque dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre el viñador, en forma de cultivo. ¿Y qué pasa con eso? Entonces sigue explicitando cómo a todo sarmiento del que no da fruto lo poda para que dé más fruto. Viene una imagen como él es la cepa, el tronco, y los sarmientos son, en este caso, los apóstoles y todos aquellos que vendrían al conocimiento de Jesús. Y para que las ramas, si miramos la comparación básica con el cultivo, es: si uno corta una rama, ¿qué pasa con la rama? Pues no tiene la savia, no tiene los nutrientes, no se alimenta. Ella por sí sola no puede hacer absolutamente nada, no produce. Esa es una imagen radical que Jesús quiere utilizar para que se comprenda bien cuál es la necesidad de estar unidos a Él. Entonces, por eso Jesús viene aquí utilizando unas expresiones que los invitan a estar unidos a Él, pero sobre todo con un verbo. Y el verbo que aparece hoy aquí es permanecer. Permanecer. Yo los invito hoy, y en el Evangelio que sigue ahí adelante, está marcado por esa expresión, permanecer. Como una rama de un árbol de estos, cuando está unida al tronco, se alimenta y da la floración, y si son, en el caso de árboles de fruto, produce el fruto en los tiempos, en los ciclos adecuados, por estar ahí unida del cual las raíces van subiendo por toda la cepa, por todo el tronco, y van irrigando la vida. Y ese irrigar la vida produce los mejores frutos. De eso se trata aquí toda esta comparación que Jesús quiere dar. Por eso hoy la meditación nos lleva a cuánto permanecemos en Jesús. Si vamos leyendo, es como Él les decía: ustedes están limpios por la palabra que se les ha dicho, pero sigan unidos a mí, permanezcan en mí. Sigan, es un proceso, es una exhortación para estar unidos a Jesús. Que yo seguiré estando con ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no está unido a la vid, así tampoco si no están unidos a mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. ¿Qué tipo de sarmiento soy? O soy una rama seca, o peor aún, soy una rama que se secó y está como muerta en el piso. Perdón, la imagen es fuerte, pero a eso nos puede llegar la separación de Dios. No comprender la necesidad de estar en Él, estar con Él, permanecer con Él. Por eso dice: el que permanece unido a mí y yo en Él, da mucho fruto, muchísimo. Porque sin mí no pueden hacer nada. Esta expresión es fuerte para los discípulos, apóstoles y para todos los que venimos al conocimiento de Jesús. Cuando uno se acerca a Él, comprendemos, comprobamos, experimentamos que sin Él
¿qué somos? Si Dios, que es el ser, que nadie le ha dado el ser, es en sí mismo, todo lo puede, y si Él no hubiera compartido la vida, más que la existencia, la vida en plenitud que ni siquiera la muerte podrá dañar, ¿qué pasa? Nosotros, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? El don de la vida, la libertad humana, tantas bendiciones. Sí, podemos decir, yo me he esforzado, soy muy inteligente, sí, pero ¿quién dio la inteligencia? ¿Quién dio tantas capacidades? ¿Quién dio los talentos? Trayendo aquí otra de las parábolas de Jesús. ¿Y cómo están rindiendo esos talentos? En este caso, qué agradecimiento hay en el corazón, porque es que venimos de Él, sin Él no podemos nada. Todos los días necesitamos decirle, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, como lo hizo Jesús. Entonces esta constatación es fuerte y que sea una de las ideas principales para meditar hoy. Sin mí no pueden hacer nada. Y también dice, al que no está unido a mí se le echa fuera, como a los sarmientos, que se les amontona, se secan y se les prende fuego. Estas ramas que caen, pues ya no sirven, se queman. Se queman. En cambio, si permanecemos unidos a Él y las enseñanzas de Él permanecen en nosotros, pidan lo que quieran y se les concederá. Qué promesa tan grande. Permanecer en Jesús es vivir según sus enseñanzas. Él es la palabra del Padre y nos ha hablado. Ese hablar tiene una voz que trae la palabra de Él y tiene un contenido. Ese contenido es el alimento y la savia de la vida. El contenido es que si nosotros con la voluntad que nos dio en la libertad, con la conciencia, con todas las capacidades del alma, las llevamos al Espíritu, si mi corazón es como un altar donde Dios puede bajar la inhabitación trinitaria, imagínense las obras que tendríamos que estar produciendo, no por nuestras gracias, o por nuestra fuerza más bien, sino por la gracia de Dios en nosotros, transforma la vida, y es tanta la unión que si le pedimos algo al Padre, el Padre lo concede, lógicamente en la voluntad perfecta de Él. Por eso ustedes ven que la Eucaristía, que es la máxima oración, todos se lo pedimos al Padre por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y toda esa oración trinitaria es presentar el sacrificio de Jesús al Padre. No hay nada más grande delante del Padre que el Hijo que obedeció, siendo Dios también, se hizo hombre y se anonadó. Uno como nosotros, en todo igual, menos en el pecado. Y obedeció. Y eso le ha dado la glorificación en la cruz, como nos dice Juan, es toda esta salvación que se ha ganado para todos los hijos de Dios. Y quien lo busca, quien lo ama y permanece en Él, lo que le pida al Padre, el Padre lo dará. Lógicamente, que sea la voluntad perfecta de Dios, que sea en el tiempo de Él y en la conveniencia para el bien espiritual de la vida y para los mejores frutos, Dios Padre dará aquello que se le pida. Y termina diciendo cómo el Padre es glorificado si dan mucho fruto y llegan a ser los discípulos. Glorificar al Padre en esta sentencia que dice Jesús imagínense cómo lo agradamos con nuestra vida, cómo se transforma todo nuestro ser, cómo las mejores obras, los mejores sentimientos, los pensamientos puestos en Dios, cuánto no le damos la gloria, el honor a Dios. De por sí Él no necesita la gloria de los hombres, Él en sí mismo es la gloria. Pero aquel que escucha a Jesús, las palabras de Jesús, permanece en esta enseñanza y cree en Jesucristo, pues da lo que se espera de una cosecha, los mejores frutos. Y esos mejores frutos muestran cómo este obrar de Dios es perfecto y transforma corazones. Que ustedes y yo hoy miremos cómo transformamos el corazón, que no seamos como Isaías 5, que hayamos sido como terrenos estériles o que dimos uvas amargas. ¿Qué uvas amargas hemos dado? ¿Qué situaciones hacen que ese sarmiento que soy yo, cada uno de ustedes, delante de Dios, se vaya separando y tenga el riesgo, corra el riesgo de separarse totalmente? Y cuando se separa totalmente, se muere. Y podemos tener vida, lo hemos meditado, pero como muertos por dentro. Eso le puede pasar inclusive a sarmientos que están unidos a la vid, pero por una obstrucción, por una enfermedad de la planta, no les pasa la savia, no les pasan los nutrientes. Y eso pasa cuando nos llenamos muy de nosotros mismos, de nuestras opciones, de nuestros criterios, de lo que pensamos que es lo mejor y que resulta que puede tener ahí como una
concupiscencia, o el Padre lo explica, el instinto ese malvado que pueda llegar y no permitirnos ver qué es lo que realmente nos alimenta el espíritu. Pues para alimentar el cuerpo sabemos, y hoy en día eso está muy bien, y se sabe qué nutre, qué no nutre, qué ejercicios se hacen, pero para el espíritu, ¿qué nutre el espíritu? Sino la palabra de Dios, recibirlo en la comunión, hacer misericordia, hacer la oración. ¿Qué tenemos que hacer para hacer sarmientos verdes que produzcan fruto en Dios, que verdaderamente muestren la transformación que podemos tener en Él, unidos a Él? De eso se trata esta enseñanza. Presentémosle a Dios hoy un corazón como un sarmiento, ávido de nutrientes, ávido de Dios. Esos nutrientes son la palabra, esos nutrientes son la Eucaristía, esos nutrientes son las obras de misericordia que hacemos, esos nutrientes es la oración privada y en comunidad, esos nutrientes son la comunidad donde todos crecemos, donde todos percibimos los mejores frutos. Pidámosle a Dios hoy que nos dé esta fuerza, esta capacidad. Por eso quedan unas preguntas aquí en esta meditación, y es: ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Estamos unidos a Él? ¿Mantenemos en su presencia? ¿Caminamos con toda su fuerza, su gracia? Él verdaderamente es nuestro mejor y mayor alimento. También, ¿qué imágenes podríamos utilizar ustedes y yo para hablar de la relación que nosotros tenemos con Dios? Qué bueno pensar en aquello también. En mis opciones de vida está Jesús. Recordémonos que nos dice: sin mí no pueden hacer nada. Jesús verdaderamente importa en mis proyectos, en mis pensamientos, en mi vida en general, total, radical, en todo mi ser, integralmente hablando. Que queden esas preguntas. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, hoy por esta imagen que utilizas, por esta vid que eres tú, y por estos sarmientos en los cuales nos reconocemos nosotros como estériles y como resecos muchas veces por no escucharte y por no permanecer unidos a ti. Te pedimos, Señor Jesús, reconocemos que tú eres la fuente de nuestras vidas. Haz que no vivamos nunca más alejados de ti, que encontremos en ti el significado de nuestras opciones, que comprendamos que unidos a ti encontramos la plenitud de cada una de nuestras vidas, de nuestras familias. Que nuestras familias no sean como esa vid que dio uvas amargas, que nuestra vida no sea como ramas que ocupan espacio y no producen el fruto que deberían producir. Que vengas hoy, Señor, a darnos los mejores nutrientes. Reconocemos que sin ti no somos nada. Gracias por este don de la existencia, gracias por esta vida en plenitud que va más allá solo del poder respirar, sino tener un espíritu preparado contigo. Que podamos ser una sola cosa, un solo ser en tu presencia. Cuarto momento, la acción. Parte de estas preguntas que ya dejamos en la meditación, y es: ¿qué puedo hacer para mejorar mi relación con Dios? Esta palabra de hoy, esta, a usted, en su historia personal, ¿cómo lo toca? ¿A qué lo llama? ¿A qué lo llama? ¿Qué hay que transformar? Miremos un árbol. Cuando se cae una rama, ¿qué pasa? Podemos hacer un trabajo físico, pues de mirar toda la situación que pasa. Y coloquemos esta expresión: sin mí no pueden hacer nada. Y escuchemos a Jesús que nos dice: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. ¿Qué tipo de sarmiento queremos ser? ¿De esos que cortan y que se caen y que queman porque no sirvió? ¿O esos que dan uvas dulcecitas o uvas buenas con un sabor para el mejor vino, para el mejor jugo de uva, para el mejor alimento del ser humano? ¿Qué nutrientes me faltan para dar los mejores jugos? Me falta los mejores frutos. Me falta oración. Me falta alimentarme del cuerpo y la sangre de Jesús. Me falta hacer obras de misericordia. Me falta hacer ayuno, abstinencia. Miremos todos los elementos. El Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.